La historia comienza con un tipo llamado Danny que llega para contar un dinero de la caja fuerte de un grupo de la mafia al cual él pertenece. Danny bromea un poco con la mujer que está a cargo de llevar el conteo, pero en medio de su plática, un grupo de criminales completamente armados llegan al lugar para intentar eliminarlos y quedarse con todo el dinero, incluso acabando con varios de los hombres que están dentro del lugar, junto a la bóveda. Danny toma a la mujer para agacharse y evitar que las balas impacten en sus cuerpos y ambos se encierran en la bóveda. Enseguida Danny le marca a Charlie, el encargado de barra de su grupo de mafia, pero él le pide a Ignacio que conteste inmediatamente. Mientras tanto, Roy tiene un momento familiar en casa donde prometieron estar todos reunidos para convivir sin pensar en obligaciones, trabajo o pendientes que tuvieran, hasta que Ignacio le marca para avisarle que debe encargarse de la situación de la bóveda. En ese momento, Roy recuerda el momento en que formó parte de todo este relajo, ya que hace 5 años renunció a su trabajo como policía y acudió al actual club donde se reúnen para citarse con Ignacio, ya que su esposa le comentó que ahí le podrían dar trabajo. Roy llega, se presenta, pero un minuto después le ponen una prueba para que se dé a los golpes contra otro sujeto enorme y musculoso. Roy se defiende a como puede, aunque el sujeto es bastante resistente, hasta que se cansa y saca su pistola de la cintura para volarle la cabeza en cualquier momento. Pero en todos en el club igualmente sacan sus armas para que no cometa una locura. Roy pregunta qué clase de locura era todo esto. Ignacio solo le responde que era un protocolo de seguridad por el que Harry se verificaba en que no estuviera fingiendo y luego lo lleva con la jefa Michael, que lo espera dentro de su oficina. Roy, al verla, toma la palabra primero y le dice que sea lo que sea el trabajo, él no es como ellos y que posiblemente no tomaría la oferta al ver que no son cosas tan buenas. Michael solo lo describe casi a la perfección y cómo ha sido su vida últimamente, y le ofrece una muy buena paga para que le dé la vida que desea su familia, porque con el trabajo de policía que tenía no le daba lo suficiente para tener una vida decente, y únicamente lo que tendría que realizar era deshacerse de algunos cuerpos, cobrar deudas pendientes y seguir el código de su grupo. La señora le comenta que tendrá una paga de $500,000 al año y que incluso puede retirarse en el momento que él desea hacerlo e intentar ser un buen hombre y un buen padre al mismo tiempo. De ahí, él se convirtió en integrante de su grupo mafioso que solo hacía negocios sin meterse con gente inocente, y regresando a su actualidad, le inventa a su familia que se tendrá que ir por una urgencia del trabajo, y antes de salir, su esposa le pide que cuando regrese quiere hablar de un asunto importante con él. Roy llega al lugar del tiroteo en la bóveda y golpea al hombre conductor de aquellos mafiosos para sacarle la información de la cantidad de hombres dentro del establecimiento. Segundos después, entra y rápidamente elimina a todos los tipos dentro, salvando la vida de Danny y la mujer que cuenta el dinero. En esa misma hora, en otra parte de la ciudad, Michael disfruta de una buena cena en su club favorito cuando de pronto un caballero de otra mesa con un parche en el ojo le invita a una copa de champaña. Michael se da cuenta que probablemente sean sus últimos minutos de vida y le marca por teléfono a Ignacio para contarle que está a punto de morir a manos del tipo de un solo ojo. Ignacio le pregunta quién estaba con ella de sus hombres del club, pero el tipo llamado Harry la traiciona y se une con el otro hombre. Michael entonces le hace prometerle a Ignacio en que no inicien una guerra por esto, sino que continuaran todo normal, ya que no valdría la pena más muertes, y poniendo el celular aún en llamada, comienza a intercambiar sus últimas palabras con aquel misterioso hombre que tiene por nombre Lonnie. Sus hombres de él la desarman y al saludarse, él le informa que la decisión ya se ha tomado y ella debe morir, así que le pide a su sobrino que se deshaga inmediatamente de ella. Roy, minutos después de esto, llega a un lugar para soltar al conductor de aquellos mafiosos y dejarlo irse en paz cuando lo llaman para reunirse urgentemente con todos los integrantes del clan. Ignacio, al tenerlos reunidos a todos, les informa la traición de su compañero y la muerte de Michael a manos de Lonnie el tuerto, por lo que ahora debían seguir con las órdenes que dejó Michael en seguir el código de su mafia e inclinarse ante Lonnie cuando al día siguiente los fuera a ver al club para seguir con vida como si nada hubiese pasado. Roy regresa a su casa ya tarde por la noche junto con una bolsa de compras que le pidió su esposa, y Alice le pide que le cuente cómo estuvo el trabajo mientras que le invita un pedacito del postre que le guardó para que lo disfrutara cuando llegara. Roy también aprovecha para ver a su pequeño hijo Henry, quien es amante de los animales y la naturaleza, para que ya se duerma, y también a su hija mayor Siobhan
para que le entregara el teléfono celular antes de dormir. Entonces Roy llega a su cuarto con Alice y ella le platica que finalmente han conseguido el dinero suficiente para abrir el restaurante que han soñado desde que se conocieron, justo para que salga del trabajo de donde está, como él lo prometió, para que ahora tengan una vida sin tantos problemas o preocupaciones de que faltara el dinero en casa. Roy, volteándola a ver, le dice que mañana renunciaría a su trabajo para empezar su proyecto juntos. El día siguiente, cuando recoge a Danny, su amigo, le confiesa que ese será su último día por la cuestión del restaurante, que por fin, después de tantos años, consiguieron todo el dinero que necesitaban. Su amigo se alegra y lo felicita por esto, aunque una llamada interrumpe su plática y se van en camino a la escuela de sus hijos. Roy, al llegar, le pide a su amigo que se quede en el auto y que actúe normal porque sus hijos aún creían que era policía, pero Danny no le hace caso y se baja para hablar con ellos. Roy lo presenta como su compañero de trabajo y a Roy, una de las monjas del colegio católico, sale para hablar con él sobre el comportamiento de su hija, ya que a diferencia de su hijo menor, ella atacó a unos niños. Y mientras ellos hablaban, Danny les da una pequeña clase a los niños de cómo disparar y usar un arma. Roy entonces, al pedir que todos suban a la camioneta, su hija le explica que todo fue gracias a un grupo de tontos que molestaban a su hermano y lo querían golpear, por lo que prefirió defenderlo. Y cuando todo queda aclarado, se van por un helado para relajarse un poco. Horas más tarde, se juntan con su esposa para ver el local que están a punto de rentar para su negocio. Y por la tarde, en el club de su grupo de mafia, Lonnie se presenta con su grupo de mafia para informarles que ahora todos trabajarían para él y que esperaba que así como le fueron leales a Michael, también le fueran a él. Y bueno, se va a su nueva oficina. Danny le cuenta a Ray la leyenda de por qué terminó sin un ojo, y eso fue porque hace muchos años, cuando era joven, fue a acabar con una pareja de carniceros que decidieron dejar de trabajar con él para llevar una vida normal. Pero Lonnie se puso paranoico al creer que trabajarían con otra mafia y mejor se fue a matarlos. Pero cuando los señores estaban prendidos en llamas, Lonnie no sabía que tenían un hijo, el cual salió en ese momento y le sacó el ojo al aventarle una pequeña hacha contra la cara, y desde aquel momento no se ha sabido nada sobre el paradero del hijo de los carniceros. Después de que le contaran la leyenda, Roy va a la oficina de Lonnie, ya que lo mandó a llamar para contarle que sabía que era el mejor cobrador de deudas de toda la ciudad, pero que se enteró de que quería abandonar el trabajo. Roy solo le dijo que al igual como él, deseaba construir un negocio familiar, pero fuera de ese trabajo, y que antes ya tenía un trato con Michael. Pero Lonnie lo mandó por un cuerno, ya que ahora solo debía obedecerlo sin importar lo que le interesara o no. Roy sale todo decepcionado de la oficina e Ignacio lo lleva a la bodega para platicar en privado. Roy le confiesa que ya no puede seguir porque su familia pronto descubrirá que los últimos años han sido una mentira. Ignacio le explica que quizá puede haber una forma en que salga limpio de ese lugar, ya que el sobrino de Lonnie vende del polvo blanco a escondidas de él sin que lo supiera, por lo que al enterarse, Lonnie se determinó a que alguien le dé una lección y está dispuesto a que si Roy le quita la vida a su sobrino, él lo dejaría irse tranquilo. Pero Roy no desea ser un sicario y eliminar a cualquier persona por ahí, pero Ignacio lo vuelve a persuadir en que si se encargaba de Antonio, se podría ir en paz. Por la noche su esposa hace el contrato del local para el restaurante y le marca a Roy cuando sube a su auto para contarle que todo había salido muy bien y preguntarle si ya se había despedido de su trabajo, pero él le mencionó que le tocaría cubrir un turno más y eso sería todo. Así que mejor se decidió a acabar con Antonio esa misma noche en que había ido a un club para pegarse un buen viaje. Roy lo toma del pescuezo antes de que engañe a una de las mujeres del club, pero cuando le iba a meter un tiro, sus hombres lo golpean para evitarlo, armando toda una masacre en el club. Y mejor Roy se dirige a la entrada para detener al próximo hombre que entrará, pero cuando le mueve la pistola, el tipo le termina dando en la cabeza al Antonio, acabándolo de una vez por todas. A los minutos le dan la noticia a Lonnie sobre el fallecimiento de su sobrino y grita dentro de todo el club. Danny se sale para fumar un cigarrillo y escucha que los hombres de Lonnie acaban de recibir la orden de ir a la casa de Roy para acabarlo con toda su familia, por lo que se marcha corriendo y le marca a Roy cuando ya se estaba en su casa para decirle que tenía pocos minutos para huir o prepararse por los hombres que estaban a punto de caerles en la casa. Roy le avisa a su familia que deben esconderse mientras que toma varias armas de una caja fuerte del closet, pidiéndoles que se queden escondidos en lo que él se encarga de la situación. Sus hijos no comprenden nada de esto y mejor le cierra la puerta para apagar las luces de la casa y sorprender a los tipos malos por un muro al lado del pasillo
pasillo cuando irrumpieron por la fuerza a su hogar. Roy se va peleando con uno de ellos hasta la cocina y lo acaba con un cuchillo hasta que solo queda el traidor de Harry, con el que se agarra a los golpes hasta matarlo sin darse cuenta que sus hijos y esposa estaban detrás de él mirando toda la escena. Ellos van al local de su restaurante y su amigo los alcanza para ayudarlos en la pelea que están próximos a tener. Roy les cuenta toda la verdad de su situación a su familia para que comprendan el porqué de todo este desastre, y mientras que su amigo le pide que se lleve su auto para escapar de la ciudad, le menciona el nombre de Lonnie, a lo que su esposa le responde que no podía creer que ese tipo siguiera con vida. Los dos se quedan sorprendidos de cómo conoce a este sujeto cuando fuera del negocio llegan las camionetas de los sujetos malos para disparar contra el restaurante y querer aniquilarlos. Pero Ray junto con Danny logran defender a la familia evitando morir ahí dentro, por lo que Danny les da el tiempo para que escapen por la parte de atrás mientras él sigue distrayendo a los que quedan. Solo que cuando abren la puerta, uno de los sujetos le mete un cachazo en la cabeza a Ray para desmayarlo y llevárselos a Lonnie. Horas después, al despertar, Ignacio está enfrente de él y le pide que mejor se fume un cigarrillo para el estrés, pero Ray lo insulta y se lo rechaza, ya que él fue el causante de todo eso, ya que lo engañó para acabar con el sobrino de Lonnie, hasta que el nuevo jefe llega a su presencia y se dirige primero hacia la esposa de Ray, ya que sabía perfectamente que la conocía de algún lugar, y al observarlo un poco más le declara que no puede olvidar su rostro, ya que la había visto en sus pesadillas desde hace muchos años, ya que ella fue la pequeña niña del cuchillo, quien fue hija de los carniceros y la que le sacó el ojo en aquella noche sangrienta. Ray no entiende todo lo que está pasando y como su esposa ha estado fingiendo todos estos años, y ella mejor toma la cajetilla de cigarros y ve que dentro hay una llave que Ignacio les dejó para escapar. Luego le confiesa toda la verdad a su esposo de cómo ocurrieron las cosas. Ignacio, de su bastón, saca una espada con la que corta al sujeto a su lado y les da la oportunidad perfecta para protegerse y escapar, mientras que Lonnie se fue corriendo delante de ellos. Entonces se quitan las esposas mientras que Ignacio le pide disculpas, pero que todo fue necesario para desmantelar la organización de Lonnie, y cuando varios de los hombres entran por ellos, su esposa los acaba como si nada, demostrando sus impactantes habilidades con las armas y los cuchillos, mientras que Ray procesa toda la información del momento. Minutos después abren la puerta para seguir con la masacre, aunque la que se encarga de casi todo es su esposa, que parece un tipo de John Wick masacrando a todos a su paso. Incluso se esconden debajo de la barra del bar y cuando le pasan un hacha, se la tira a uno de los sujetos por la cabeza solo con verlo a través del reflejo. Y a Ray le sale otro gigante para querer agarrarse a golpes, pero Ray mejor lo acaba con las balas de su pistola, y su hija en ese momento se carga a uno de los tipos que se metió para hacerles daño, pero ella, tomando el arma que encontró en la oficina, le disparó con la forma que le enseñaron. Al escuchar los disparos, Ray corre para ver si se encuentran bien y llorando les pide perdón porque no quería que ellos formaran parte de todo esto, y cuando su esposa los alcanza, se acomoda el hombro enfrente de sus ojos y todos se quedan súper sorprendidos por el salvajismo de mamá, pero todos se reúnen en familia y en vez de huir deciden quedarse a enfrentar la situación y acabar con todo eso en esa misma noche, por lo que le dan armas a su hija para que apunte siempre a las arterias principales en caso de tener que hacerlo de nuevo, y en lo que ellos salen, Ignacio se encarga de volar en pedazos a varios de los hombres que aún permanecían con vida, tomando una bazuca colgada cerca de los licores. Segundos más tarde, Ray y su esposa se mencionan lo mucho que se aman y logran salir del club por una de las partes traseras para comenzar un tiroteo con Lonnie, hasta que se quedan sin balas y a Ray no le queda de otra más que golpearse con el grandulón que le dio el cachazo con el arma hasta romperle el brazo y exterminarlo de la tierra. Y su esposa Alice, al ir persiguiendo a Lonnie como un cazador, se queda parada en medio de la calle dándole tiempo al tuerto de que suba a su carro para que la intente atropellar. El tipo cae en la trampa y antes de aplastarla, ella se mueve velozmente a su lado al mismo tiempo que le cortó el cuello con el cuchillo que tenía escondido con ella. Así, Lonnie se estrella quedando malherido en la calle, volcado con su auto, y Alice lo remata en el piso para que puedan vivir una vida tranquila de una vez por todas. Y así, todos salen medios lastimados del club para abrazarse por la caótica noche que acaban de pasar, y 3 meses después tienen la apertura de su restaurante, disfrutando de un buen café con sus amigos, hasta que al primer cliente que entra lo ven con tatuajes en los brazos y todos se ponen alerta en dado caso de que deban pelear de nuevo. En fin.